yo te decía que lamentablemente es el tema del momento, porque esta mañana falleció la tercera ciclista en 15 días. O sea, estamos hablando de una cifra horrorosa. Y para eso vamos a conversar con Nicolás Riquelme, quien es vocero de Revolución Ciclista Plurinacional, y Diego García del Valle, vocero de Furiosos Ciclistas Porteños. Buenos días, Nicolás y Diego. Muchas gracias por conectarse esta mañana con las horas que sobran. Decía yo que lamentablemente es el tema del momento, porque hay una preocupación enorme por el aumento de ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito en un 28% en comparación con las estadísticas de 2019. Y esta mañana nos levantamos, ¿verdad?, con la triste noticia de una mujer que falleció en un accidente entre un bus y una ciclista en Providencia, ahí en la calle Holanda, ¿verdad? Es una ciclista de 24 años que murió atropellada por un bus del transporte público en Providencia. Tremendo, es doloroso. Dice, dijo el capitán Gonzalo Muñoz, se nos comunica por testigos y por lo que señala la conductora, ambas venían por Nueva Tobalaba, por la calle que viene por el costado del Costanera, cruzan Nueva Providencia y siguen por Holanda, pero mientras no podamos esclarecerlo, es solamente preliminar. Bueno, tremendo, ¿no es cierto? Esto fue a las 7:27 de la mañana, o sea, es una noticia con la que despertamos y que la verdad no queremos despertar más con estas noticias. Entonces, justamente teníamos hoy día esta entrevista, quiero decir que es totalmente casual, nosotros teníamos el tema puesto porque nos parecía importante ya el aumento que existía y justamente hoy amanecemos con esta triste noticia. Nicolás, quiero partir contigo. La situación de los ciclistas han aumentado muchísimo también, lo cual debería estar siendo, no sé, deberían estar teniendo todo el apoyo para que haya más ciclistas y tengan más comodidades para andar por las calles de, ojalá, todas las grandes capitales de Chile, pero especialmente quiero conversar contigo de la situación en la región metropolitana. ¿Nicolás? Sí, ha sido lamentable todos los hechos que han ocurrido desde la pandemia. Han aumentado drásticamente todas las muertes de los ciclistas, pero también hay muertes de peatones, de motociclistas y de ciclos. Entonces no solamente hay que fijarse en que son solamente ciclistas, sino que esto es por algo mayor. Y tenemos que hacer ahora ya cambios radicales. El gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. En otros países vecinos o del mundo han tomado medidas mucho más rápidas, poniendo solamente un cono o haciendo demarcaciones para prevenir todos estos siniestros viales. No son accidentes, son siniestros viales. Entonces tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía que ande con más precaución, sobre todo los vehículos motorizados y sobre todo las empresas de buses tienen que tomar las medidas necesarias, porque no puede ser que día a día despertemos y veamos que un nuevo ciclista o una nueva ciclista ha sido atropellado por un bus de Transantiago, que es del transporte público, y eso para nosotros es súper lamentable. Esto también pasa en otras regiones y no podemos seguir con esto. Hay mucha impunidad en este país, sobre todo en la justicia. Hay mucha falta de seguridad vial. Existe una ley de convivencia vial, pero la ley de convivencia vial no funciona si no hay fiscalización de parte de Carabineros, del Ministerio de Transporte, que no ha estado haciendo la pega, también está CONACET, pero tampoco podemos seguir esperando a soluciones que van a ser entre años más, en 10 años más. Eso no puede ser, tiene que ser ahora y ya. No nos pueden seguir matando en las calles. Tú lo decías bien, ¿no es cierto? No es solamente en Santiago, esto también es en regiones, y por eso estamos con Diego, quien es vocero de los Furiosos Ciclistas Porteños. Allá la situación, si aquí es más o menos terrible, digamos, con las ciclovías, están, por ejemplo, en Santa Isabel, es una ciclovía, no sé, donde tú vas casi como con los camiones, con las micros,
han fallecido varios ciclistas, ¿verdad? En esa vía de Santiago. También en Valparaíso, Viña, no existe como ninguna como incentivo para el uso de la bicicleta, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no, Diego? Así es, Alejandra. Somos una de las comunas con más baja porcentajes de uso de la bicicleta. Justamente es por la falta de infraestructura vial. Te comento que tenemos 0,9 kilómetros de ciclovía para 300.000 habitantes. Entonces, desde ahí hacia abajo ya partimos mal. Tenemos una ley de convivencia vial que si bien agradecemos porque ponen en tema el uso de la bicicleta, el respeto al ciclista. Tenemos una avenida España que es una autopista y que es una de las más transitadas por todo el mundo, y no nos permite andar por la calzada porque arriesgamos nuestras vías, pero tampoco se puede andar por la vereda porque la vereda es de los peatones, evidentemente. Claro. Ha sido una lucha de varios años aquí haciendo cicletadas, concientizando sobre el uso de la bicicleta, quitando un poco los paradigmas que se tenía, por ejemplo, el 20% de nuestra ciudad es plano y el 80% es cerro. Y concientizamos de que la bicicleta también es un medio de transporte independiente de la geografía. En este caso, nosotros hemos hecho cicletadas con niños, con adultos mayores, donde subimos a los cerros, andamos por la avenida Alemania, Camino de Cintura, transitamos y llamamos a la gente a que use la bicicleta, sobre todo ahora en pandemia, que es el medio de transporte más seguro para evitar los contagios. Exacto. ¿Por qué el medio de transporte más seguro? Expliquemos un poquito eso, porque es súper importante decirlo. Porque uno va solo, ¿no es cierto? Claro. Evidentemente hay un espacio entre... Claro, es unipersonal. Tú sí o sí tienes que tener espacio con los otros ciclistas, porque si no chocas. No hay ningún contacto estrecho tampoco con los otros ciclistas, porque siempre estás en circulación. Hay viento. A diferencia de una micro que vas con más gente, un colectivo es peor. El otro día anduve en colectivo y es desesperante porque uno no tiene para dónde arrancar. Apretado, claro. Sí, terrible. Claro, de todas maneras. Oye, Nicolás, tú también hiciste una app, ¿verdad? A mí me parece que aquí el tema de base, ¿cuál es? Deberíamos educarnos todas, todos y todes, porque finalmente estamos hablando de un medio de transporte, pero también tenemos que, como bien tú decías delante, ha habido muchos siniestros, ¿no? Entonces tenemos que concientizar a peatones, ciclistas, automovilistas, motoristas. Es un conjunto de personas que tenemos que empezar a aprender a convivir en las calles. ¿Qué deberíamos hacer para que esto empezara a solucionarse, digamos? Claro, sí, efectivamente soy uno de los cofundadores de la aplicación Bike Life, que fue lanzada hace algunos años y hasta el día de hoy sigue vigente. Ya no sigue el funcionamiento de la aplicación, pero cuando nosotros la lanzamos en ese momento fue con la misma ministra Hood en el Cerro Cristóbal, y esto lo cuento para que tengan las nociones. Pero finalmente las mismas autoridades no hicieron nada. Tampoco el gobierno tomó esta aplicación para que sea una herramienta de educación vial, porque eso es lo que es. Porque la aplicación misma te decía, ándate por la izquierda o por la derecha, según siempre y cuando era por vías secundarias y por ciclovías. Perfecto. Pero ninguna ciclovía estándar en este minuto, están todas deterioradas. El ciclista sí o sí tiene que utilizar la calle y siempre va a utilizar la avenida en los nuevos ciclos o nuevos usuarios de la bicicleta, porque ellos se movieron en otro modo de transporte antiguamente. Entonces, al utilizar este nuevo recorrido con la bicicleta o con un scooter, van a andar por lugares ya que conocen. Entonces, las medidas que donde hay que tomarlas son en las avenidas en este momento. Sí o sí hay que tomar esas precauciones para que no sigan sucediendo sucesivamente estos siniestros viales. La ley de convivencia vial también no vino acompañada con una educación vial hacia la ciudadanía. Y eso es súper grave de parte del Ministerio de Transporte,
Entonces, al final es pura volvemos a represión lo mismo. nomás, ¿o no? Entonces, el Ministerio de Transporte tiene... Claro, Nico, como que la ley de convivencia Claro. vial es como, oye, no pueden ir por acá, y no pueden hacer esto, y no pueden andar por la vereda, y les vamos a pasar un parte. Como que es como esa cosa paternalista, Claro. que al final no hay educación, no hay instrucción, no hay lo que debería existir, que es como aprender a convivir, ¿no? Exacto, pero muchos, hablando personalmente, muchos de los conductores, no tenemos que caer en caer que son todos los conductores son irresponsables al volante, no son todos, hay muchos que sí se han leído la ley de convivencia vial, hay muchos que sí respetan, pero son estos nuevos, quizás son nuevos usuarios, quizás son gente que ya nunca se ha leído la actualización de la ley de tránsito, no se ha leído la ley de convivencia vial, no sabe que hay una reducción de la velocidad, porque tú cada vez que vas a ¿cómo se llama?, a revalidar o renovar el permiso de conducir, tampoco te pasa un tríptico, y eso también es súper grave. Creo que es una irresponsabilidad de tanto de las autoridades, de la justicia y de todos, que esto siga pasando. Si queremos llegar a una real convivencia vial, tenemos que fiscalizar desde todos los ámbitos, y la falta de fiscalización, la impunidad y la falta de educación vial, siendo que se llama Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no lo puedan hacer. Es súper irresponsable de parte del ministerio en sí y de la ministra, que no toma acciones reales. Sí, a ver, Nicolás, ¿qué es lo que esperarías tú? Porque en el fondo te he escuchado todo este rato y tú estás dándole como un buen fiesta al gobierno, cuestión que yo comparto. Pero bueno, ahora pasemos al segundo paso. ¿Qué esperarías tú? ¿Qué te gustaría a ti en el corto plazo y en el mediano plazo respecto a la bicicleta? Yo te voy a contar que a mí, Daniel Stingo, no circulo en bicicleta por las calles porque me da miedo. Yo también. Así te digo yo. Y yo eso que yo anduve encuentro que años. aquellos que circulan en bicicleta son valientes. Yo me aterré cuando murió hace no muchos años un amigo mío. Y de ahí nunca más quise circular en bicicleta por las calles, porque me da miedo. Miedo que una micro, un camión, un auto, porque la carrocería de las bicicletas eres tú, ¿no es cierto? La carrocería no es toda la infraestructura que tiene un auto, un vehículo motorizado. Entonces, ¿qué esperarías tú? ¿Qué es lo que tú quieres? Y lo mismo va para ti, Diego. ¿Qué es lo que ustedes quieren en el corto plazo y en el mediano plazo para que se haga con los que andan en bicicleta, en monopatín scooter, etcétera, etcétera, gente que circula y que uno mismo es la carrocería del vehículo, digamos? Bueno, infraestructura ciclista ya, ahora al tiro ya, porque lo que te pasa a ti, Daniel, es lo que le pasa a mucha gente. Hay encuestas del Ministerio del Deporte que dice que casi el 50% de la gente andaría en bicicleta si es que tuviera las condiciones, bicicleta e infraestructura ciclista. En Valparaíso la encuesta de Origen Destino hace 6 años nos dio el 0,5% de uso de la bicicleta justamente porque no hay infraestructura ciclista. Piñera ofreció 800 kilómetros de ciclovía cuando terminara su mandato. Gloria Hook, a ver, ¿qué dice hoy día? Que se nos están muriendo los ciclistas, vamos en el número 85 según sus estadísticas, que deberían ser muchas más. Deberían responder por ello. Eso es en un paso inmediato. En un largo plazo en realidad no deberíamos necesitar ciclovías porque la gente debería tener educación vial y debería saber el respeto que hay que tener con el ciclista. Ojo, que la mayoría de los atropellos en Santiago han sido, o gran cantidad ha sido por buses del Transantiago, que se supone que son choferes de clase A, que han pasado por un montón de cursos y actualizaciones, y justamente son ellos los que están causando más accidentes. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, primero, infraestructura, ahora ya, no cuesta nada de marcar una ciclovía. Y segundo paso, desde el colegio, en educación física, enseñémosle a los niños a andar en bicicleta, andar por la calle, las leyes del tránsito, las precauciones que hay que tener. Perfecto, eso es interesante. Poco y nada se estudia sobre eso. Nicolás, la misma pregunta que te hizo Daniel. Bueno, sí, es cierto que Piñera aún debe 800 kilómetros de ciclovías permanentes. No Entonces, te digo todo lo que debe, man.
Debe muchas cosas. Entonces le prometió Desde el muchas Banco de Talca cosas hasta debe. a todo el mundo. Desde el Banco de Talca. Pero dice. ni aún así, claro, Perdón. pero aún así tampoco se han tomado las medidas de acelerar estos procedimientos. Y el otro día estábamos leyendo un artículo que decía que iban a hacer los 800 kilómetros prometidos, ¿Ya? pero en verdad no es cierto, lo están pateando a más de 10 años. Entonces, de aquí a 10 años no va a haber la infraestructura que prometió Piñera, entonces es como súper ilógico. Aquí lo que necesitamos de medida relevante serían ciclopistas, porque necesitamos que la mayor cantidad de personas se mueva estamos en pandemia todavía, eso no se nos puede olvidar. ¿Cuál es la diferencia Y entre es las en la ciclovías, bicicleta. perdona, y las ciclopistas? La ciclopista es la que ocupa todo el carril de donde pasa un vehículo ¿Ya? motorizado. ¿Ya? Entonces se le destinaría todo este espacio a los ciclos. Entonces así tienen pueden andar ciclistas que andan mucho más lento, otros que pueden andar mucho más rápido, al igual que sería en este caso por una avenida. O sea, en el fondo entonces sería podía como adelantar mucho más rápido, podía esperar. mantener una pista que era para autos, digamos, transformarla en una pista para bicicletas. Eso es. Claro, finalmente las calles son destinadas para todos los medios de transporte. Los ciclistas tenemos derecho a transitar por las calles. Y ahí es Claro. cuando nosotros también, entre más personas seamos, claro, entre más personas seamos moviéndonos por un eje, más seguras van a ser las calles. Y más segura va a ser el trayecto de esta persona. Esos son como medidas reales. Y actualmente, desde el estallido social a la actualidad, Ujú. se ha visto muy afectado el transporte público. Supimos que se quemaron los metros, se quemaron micros, y esto sigue en aumento. Con el distanciamiento social, las micros no pueden ir repletas, el metro tampoco puede ir repleto. Entonces necesitamos medidas ya. El automóvil ocupa demasiado espacio en las calles, entonces no podemos seguir permitiendo eso. Las mismas filas que se hacen para entrar a supermercados también se deberían destinar parte de la calzada para que sea para los peatones. Ya las calles o la ciudad no está pensada para los peatones. No para nada. Entonces, sí, tú te bajáis del auto y es como, no sé, son 4 pistas de automóvil destinado para el automóvil o para transporte público. Claro. Pero aún así le dejan un espacio muy mínimo a los peatones, siendo que son personas que se bajan del metro, que se bajan de los mismos automóviles y no tienen el espacio suficiente para poder desplazarse. Todos somos peatones, todos tenemos riesgo a que nos sigan atropellando, no es solamente, vuelvo a repetirlo, de los ciclistas. Absolutamente cierto, yo soy peatona y me pasa un poco eso que tú estás diciendo, o sea, siento que cada vez hay menos espacios para caminar, para desplazarse por la ciudad en algo que no sea un auto. Además que están en muy malas condiciones, digamos la verdad también, o sea, voy a leerles algunos de los comentarios que nos han llegado. En Twitter, H. Quiroz dice, por favor pregúntenles a ambos cuál es el tipo de ciclovía que les representa más seguridad. Ciclovía por la calzada, ciclovía por la vereda, ciclovía por el bandejón central, como en la Alameda. Esas son las preguntas que están haciendo. Piénsenlo ustedes mientras yo sigo con otros comentarios y preguntas. Lucho Paz dice, hola, soy conductor, soy peatón y también soy ciclista. Lo que veo todos los días es gente más preocupada del celular que del tránsito. Así como no tenemos educación cívica, tampoco tenemos educación vial. No tenemos empatía, somos un desastre. Ayer lo conversaba con unos amigos justamente, les conté que iban a estar ustedes y como que hablábamos sobre eso, porque uno de ellos es ciclista y el otro es anda en auto, digamos, y como que teníamos discusiones sobre eso, ¿no? Sobre quién tenía finalmente la, comillas, culpa, pero no sé si buscar un culpable. Max dice, los ciclistas no son empresarios extranjeros con quienes hacer contratos millonarios por maquinaria y mantención por décadas. La lógica neoliberal de Hatt consiste en ignorar a los que no representan ganancia. Flaca Fénix dice, la educación vial es muy pobre en Chile. Desde hace muchos años se maneja por la ley de la selva. Falta mucha educación y normas efectivas.
En YouTube, Francisco González dice: como peatón y ciclista frecuente, doy testimonio de que la convivencia vial no se practica, pero el ciclista es súper imprudente, dice también, y no conoce o se salta la ley del tránsito, incluso semáforos rojos. Luis Arias: autos estacionados, motos que se meten, ciclovías que se meten a las veredas y tanta estupidez creada por los expertos. Catalina Muñoz: yo ando en bici todos los días en Rancagua y prefiero andar por la vereda en algunos tramos, porque los autos, la mayoría, no tiene conciencia. Hartos comentarios sobre y preguntas, ¿no? Ro Espinosa, por ejemplo, también dice en Facebook: las ciclovías de vereda son tan peligrosas como los veredistas. Es una alta exposición al asalto. Eso también sucede. Hay algunos que andan asaltando. A mí me pasó una vez que andan asaltando en bicicleta y me quitaron el teléfono de la mano así. ¡Pah! Y se fueron. Bueno, pero eso pasa, no sé, con motos, con autos, o sea, pasa con todo, ¿no? Es como que no es de los ciclistas. No, pero la pregunta me gustaría que respondieran: ¿cuál tipo de ciclovía podría ser más segura? ¿La por la calzada, por la vereda o por el bandejón central como en la Alameda? ¿Alguno de los dos que quiera responder? Sí. ¿Parto yo si quieres? Por la calzada, evidentemente. Por la vereda y por el bandejón central, en realidad está más asociado a ciclovías recreacionales, deportivas, para que anden los niños, pero en realidad los ciclistas también tenemos derecho a querer llegar, a desplazarnos rápidamente a un lugar y no dar todas esas vueltas de culebras que en realidad cuando tú hablas de ciclovías por la vereda o por el bandejón central, es una ciclovía improvisada que le está quitando espacio al peatón nomás y que se las tiene que arreglar como pueda dentro de lo que existe. Por eso hay ciclovías por ejemplo, acá en Valparaíso tenemos Altamirano, que es una ciclovía improvisada por la vereda, pero tienes que ir esquivando los basureros, los palos de poste, claro. Y un montón de cuestiones. Está súper mal hecha. Entonces, la bicicleta es un medio de transporte. Centrémonos en eso. Y como medio de transporte tiene que andar por la calzada como los otros medios de transporte. Había una pregunta muy buena sobre la lógica neoliberal de cómo se calculaba. Los ciclistas no son empresarios extranjeros con quienes hacer contratos millonarios por maquinaria y mantención por décadas. La lógica neoliberal de Hutt consiste en ignorar a los que no representan ganancia. Exactamente. Cuando tú evalúas un proyecto por temas de rentabilidad social, tienes que pensar en algo más holístico, no solamente en una mayoría, porque existe otra mayoría que, como Daniel, por ejemplo, que puede ser la mitad de Chile, que quiere andar en bicicleta, pero no nos atrevemos. No se atreven, y en temas de rentabilidad social no se considera porque dicen, los ciclistas son pocos a lo mejor en efectivo los que pedalean, pero en la mente es la mitad de Chile. Entonces, genera tú condiciones para que los ciclistas se puedan mover seguros y prácticas, que no sean ciclovías aisladas o por la vereda o por el bandejón central, y vas a subir exponencialmente seguramente el uso de la bicicleta. De hecho ya aumentó en la pandemia un 10%, entiendo yo, o sea, claro. y así con todas las malas condiciones que existen, igual aumentó, porque es un medio amigable con el medio ambiente. No, que te evita que te contagies con otros si no vas en un medio es barato de también, transporte colectivo. Po. Claro, pero hay tantas cosas que lo hacen es súper Yo importante. tengo una postura que no sé si la comparten o estoy equivocado, pero creo que el cambio en la ley del tránsito y el cambio en la mentalidad es que debería ser, en mi opinión, es de protección al ciclista. O sea, claro, un estatus distinto al automovilista, un distinto al medio de locomoción colectiva, distinto a cualquier otro medio, de protección especial al ciclista en consideración a que es un humano que está mucho más débil frente a un vehículo con fierros, con todo lo que está. Entonces, a mí la ley de convivencia, esa protección que hace con el 1,5 metros, es lo único que yo he visto como algo que se preocupa efectivamente de proteger al ciclista. El 1,5 metros que tiene que haber de diferencia cuando uno lo pasa, eso, no sé si ustedes me pueden corregir, pero es un concepto de protección. Y es más, si tú me apuras un poco, mira lo que voy a decir. Creo que en accidentes del tránsito debería ser responsable inicialmente el automovilista, de entrada.
Entonces tú dices, pero ¿cómo? Exacto. Bueno, a ver, yo soy abogado y puedo decir que el que tiene que destruir esa situación que se propugna, digamos, o sea, hay en derecho, se me fue la palabra, pero en derecho hay ciertas, bueno, no me acuerdo, pero ciertas situaciones que de entrada se asimilan, digamos, se establecen, ¿no? Ujú. Y hay que romper eso si tú lo quieres dar vuelta. Y entonces frente a eso ya va a haber algún abogado que me escriba acá diciéndome, estáis hablando de lo que todos sabemos pero que se me olvidó. Y, A ver. y entonces yo creo que la protección del romperlo. ciclista debería ser entrando por ahí. O sea, si hay un accidente, el que tiene responsabilidad inicial es el auto, de entrada. Puede ser que no sea así, pero tendrá que probarlo. Porque Daniel, corrígeme. a ese extremo creo yo que debería llegar la protección a los ciclistas, porque son una persona que está circulando más rápido, pero es persona y no Y tiene una además, estructura que lo defienda. Entiendo, perdón, que como en otros países donde el uso de la bicicleta está más entendido por todos y todas, un poco lo que se estima es que la persona que se sube a la bicicleta es una persona que está tratando de aportar a la sociedad, aportar al medio ambiente, aportar a Claro. descongestionar, aportar a tantas cosas importantes. Entonces, por eso también se le respeta más. Es como hay como tú dices, la persona es su propia, ¿no es cierto?, como carcasa, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que respetar y hay que tener más cuidado. No sé, ¿qué piensan sobre eso Descongestiona ustedes? el sistema de salud también, porque una persona que anda en bicicleta tiene un sistema inmune mucho Presunción más... te mandan, presunción. Presunción. Lo mandaron, legal, lo mandaron. una presunción legal. Muchas gracias a Jime Agurto que lo mandó rápidamente. Presunción legal. Gracias, Una Jime. presunción- Para que lo entiendan los cabros, para que lo entiendan. La presunción legal es aquella que dice que se presume legalmente que la responsabilidad en ese accidente la tuvo el automovilista, la tuvo el bus, la tuvo el camión. Tendrán que destruir esa presunción legal con otras pruebas, pero se presume que ahí que la responsabilidad. Entonces, ¿con eso qué haces tú? Le das una efectiva protección al ciclista. Y puede ser que no sea, que la verdad que el responsable de ese accidente es totalmente el ciclista, pero se da vuelta, pero la Que protección es para... Perfecto, que respondan Eso, los chiquillos. quería explicárselo nomás a los chiquillos. Sí, está muy bueno. De hecho, deberían ser inocentes hasta comprobarlo, como así son otros crímenes. Claro. No, pero la presunción No, es va no más puede allá. decir, va más allá, mucho Claro, mejor. de entrada, tú no eres responsable de ese accidente. Hay, Y tiene que hay dos probarle presunciones en la ley del porque- tránsito, A ver, si no me ¿cuáles son? equivoco. Dale. Si tú chocas a alguien por detrás, esa persona Sí, que tú sí. tienes, Es y una si tú presunción, chocas bueno. a alguien a una carreta con tracción animal, sea como sea, también tú tienes La la culpa. presunción de... Mira, qué bueno. La presunción. Qué bueno. Está muy bueno. Mira, O sea, cabrón sabe. podría Bueno, hacerse. esto mismo Podría hacerse entonces podría con los hacerse. ciclistas. Van a Claro. saltar todos los automovilistas, ¿cómo se les ocurre que se Claro. va a estar irresponsable? No, pero esa protección, ¿por qué lo planteo? Quizás es discutible, ¿ah? Quizás muy discutible, van a salir 50 profesores de derecho diciendo me estáis hablando de lecera de Stingo. Lo que quiero plantear es la efectiva protección de que la sociedad considera hacia un ciclista, que es un tipo que está andando en un medio que tiende a proteger el medio ambiente, Y a mí que, también- que se ejercita, Claro, que exacto. no ocupa espacio, ¿me entiendes? Entonces, todo eso hay que premiarlo. Y David Serrano me dice, Ale, uno es su propio chasis, me dice. Efectivamente, esa es la expresión. esa es un poco la expresión que estábamos buscando también. Gracias al público que rápidamente nos manda las El tema palabras que que- se nos van por viejos a nosotros. Sí. Nicolás, El tema de trasfondo es que también estas personas tienen que hacerse responsables. El 80% que se utiliza en las calles lo utilizan los automóviles, pero solamente son el 25% de la población que lo utiliza. Por lo tanto, ellos tienen que andar con más precaución, sobre todo si son choferes profesionales. Sabemos que, como habían comentado en algunos de los... Habían comentado que algunos sitios también son irresponsables. ¿Sí? Al igual que hay vehículos que son muy responsables, también hay bicicletas que son muy responsables. Esto también viene un tema detrás. La sociedad civil de ciclistas, peatones, motociclistas, muchos que promovieron la ley de convivencia vial, pero no se tomaron las medidas necesarias, no lo escucharon del todo. Entonces hay que escuchar más a la ciudadanía. La ciudadanía le hace un regalo cada vez que
también a la otra ciudadanía, pero son ellos los que tienen que tomar las medidas. Me refiero a las empresas, me refiero a los gobiernos locales, me refiero al Congreso. El Congreso también tiene muchas leyes que las tienen ahí paradas. Una es el proyecto Ley Cati, que es de fiscalización. Entonces, eso va a durar 3 años. Y yo hasta el momento sé que hay un comité de transporte y telecomunicaciones y ellos tampoco están haciendo alternativas para responder a esto ahora ya. La pandemia la tenemos hace rato. Entonces, no podemos estar parando cosas que podrían prevenir muertes de personas. No podemos seguir permitiendo que muera más gente en las vías. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Nicolás. Creo que es perentorio y que la ministra Hatt aparezca. Oye, ya parece, esto parece chiste, perdón, pero primero las mujeres, que no aparece la ministra Salaquet. La cultura, tener una ministra que no sabe que la cultura es importante. Y ahora resulta que la ministra Hatt, llevamos todos estos ciclistas muertos, amanecemos con personas que han fallecido producto de esto, sobre todo estos últimos 3 que fueron efectivamente, como bien tú dices, tipos que supuestamente son expertos que tienen que ir al volante, y tampoco les estoy echando la culpa porque a lo mejor también son sobreexplotados, son también precarizados, entonces pucha, es una cuestión de fondo. Y por eso no quiere aparecer seguramente, pues, porque ahí hay una cultura, como decía delante, hay una cultura neoliberal, ¿verdad? Que estábamos hablando con un amigo que nos mandó, ¿verdad? También, por eso seguramente no quiere aparecer, porque aquí tenemos que hablar de este tejido social que se ha vuelto a reconstruir y en lo que los ciclistas han sido fundamentales. Tenemos que terminar ya la conversación, pero muy cortito. ¿Ustedes creen que también hay algo de parte de la autoridad porque fueron una parte fundamental del estallido social? Puede ser. Porque ustedes, Sí, digámoslo, o sea, las marchas o los ciclistas fueron fundamentales en el estallido social. Sí, ¿Sí? Contesta, cortito. Diego. Bueno, nosotros en su gran mayoría tomamos un partido por el apruebo, por propiciar todo este cambio desde la Constitución. Y claro, estamos en contra de los lineamientos del gobierno que buscan mantener esa hegemonía para ese pequeño porcentaje que domina el país. Claro, no vamos a tener auspiciadores porque no hablamos de lo que las grandes marcas promueven. Exacto. Oye, cortito, bueno, yo quería dejarlo ahí, dejo la Somos duda. parte del 22%. Claro. Oye, Dejo ahí la duda instalada. Instalada. Somos los chiquillos de parte Santiago, de los de la prueba, así que hay que cambiar todo. los chiquillos de Santiago han hecho unas tremendas ciclomarchas, yo los felicito, me he colado algunas por ahí, nosotros en provincia somos un poquito más tímidos, 500 personas, pero los chiquillos cuando están pobres hacen 12.000 ciclistas, súper bien. Sí. Todos los domingos a las 11, Parque Almagro, ¿verdad, Nicolás? Sí, todos los domingos. Este domingo va a ser en recuerdo por los siniestros viales de todas las personas que han muerto, que es el 15 de noviembre. Muy bien. Es declarado por la ONU. Sí, Muy Daniel, y a toda la gente que no pedalea en la semana porque le da miedo, súmese a estas formas de expresión colectiva ciclista, porque la verdad son súper seguras. No convives con otros medios de transporte, las calles se llenan solamente de ciclistas a velocidades amigables, van haciendo pausas, entre todos se cuidan. Bueno, cuando llega a Plaza Italia, ahí mejor, ahí pasan algunas otras cositas, pero el recorrido es súper tranquilo. Muy bien, un abrazo para Me ustedes. dicen por interno, ¿Sí? Diego y me Nico. dicen por interno que debería haber una acusación constitucional contra la ministra Hood por falta de sus deberes. Wow. Es una posibilidad. Es una posibilidad que se puede hacer y creo que vamos a estar entonces pendientes de si eso sucede. Muy bien, nos van comunicando entonces. Diego, Nicolás, muchas gracias por estar esta Muchas mañana gracias. en La Voz de los que Sobran. Un abrazo para ustedes. Un abrazo. Y a la gente de Valpo, este domingo nos vemos, tenemos ciclomarcha también, por si Muy acaso, a bien. las 11, Plaza Victoria. Sí, Listo. es a nivel nacional y también se va a hacer a nivel desde México hasta Chile. Se van a estar haciendo manifestaciones en recuerdo a todas las personas que han muerto en siniestros viales.
Muy bien, muchas gracias entonces Nicolás y Diego por esta conversación que tuvimos esta mañana en La Voz de los que Sobran. Un abrazo para ustedes y más cuidado a todas y todos los que andan por las calles.